Bueno. Listo, ahí estamos. Entonces, les decía, la inducción, justamente la concepción inductivista, considera que es en el contexto de justificación de las teorías donde aparece la inducción. Nosotros tenemos que ver hoy la concepción falsacionista de la ciencia, bautizada así por Karl Popper, y la idea del falsacionismo, la idea subyacente al falsacionismo, es que nunca podemos probar la verdad de una hipótesis científica. Esto es lo que vos me preguntabas hoy, Ana. Pero lo que va a decir Popper es no solo que nunca podemos probar la verdad de una hipótesis, sino tampoco la probabilidad. Es decir, Popper es un anti-inductivista. Rechaza la concepción inductivista de la ciencia. Los inductivistas buscan siempre evidencia favorable, ¿sí? Porque justamente es la evidencia favorable la que confirma las hipótesis. Y Popper lo que va a sostener es que si uno quiere buscar evidencia favorable, la va a encontrar siempre. En realidad, esto es lo que se conoce con el nombre de paradojas de la confirmación, que no voy a explicar porque se necesitaría que tuvieran más conocimientos de lógica para explicar la temática, la cuestión de las paradojas de la confirmación. Pero lo que voy a explicar es otra cosa. Popper formula severas críticas a la inducción. Lo que dice Popper es, en primer lugar, la inducción no nos garantiza la verdad. Esto se entiende de acuerdo con aquella primera reunión y con el capítulo 1 de los módulos, donde aparecen las inferencias inductivas. ¿Por qué la inducción no garantiza la verdad? En un razonamiento deductivo, si las premisas son verdaderas, ¿cómo es la conclusión? Necesariamente verdadera. Correcto. Pero en la inducción, ¿puedo tener premisas verdaderas y conclusión falsa en una inferencia inductiva? Sí. Sí, sí. Por eso la conclusión es probable, porque las premisas pueden ser verdaderas y la conclusión falsa. Entonces Popper dice, bueno, es un hecho que la inducción no me garantiza la verdad. Frente a esto, un inductivista le podría decir, bueno, está bien, pero nosotros abandonamos hace mucho tiempo el ideal de verdad. Nos conformamos con probabilidad. Y la respuesta de Popper es, tampoco puede probar el grado de probabilidad de una hipótesis, porque la probabilidad de una hipótesis tiende siempre a cero. ¿Por qué? De acuerdo con la teoría tradicional, la teoría clásica de la probabilidad de que una moneda, por ejemplo, salga cara en un número
X de tiros es igual a los casos reales son 2, cara o seca, ¿sí? Los casos reales son la cantidad de tiros, ¿sí? Que yo tire la moneda. Los casos reales sobre casos posibles. Los casos posibles, ¿cuántos son? 2. Los casos reales, 1, sale cara o sale seca. La probabilidad de que en X cantidad de tiros una moneda salga cara es de 1/2. ¿Sí? Ahora bien, si yo aplico esta fórmula de la probabilidad a la probabilidad que tiene una hipótesis dada la evidencia disponible, tengo que la probabilidad es igual a los casos reales son los casos observados, no importa cuántos, se van a dar cuenta por qué no importa cuántos. Los casos observados, los casos favorables, sobre los casos posibles. ¿Cuántos son los casos posibles a los cuales refiere una hipótesis universal? Si yo digo todos los cisnes son blancos, ¿a cuántos cisnes refiere esa hipótesis? A todos. ¿Y todos cuántos son? Muchos, infinitos. Infinitos. Okay. Y cualquier cociente cuyo denominador es infinito, por una cuestión matemática, tiende a 0. Entonces, Popper lo que dice es, no podemos probar la probabilidad de una hipótesis, porque siempre tiende a 0. O simplificadamente, si ustedes quieren, es igual a 0. ¿Me siguieron? Con lo cual, no se puede probar la verdad, de acuerdo con Popper. Tampoco el grado de probabilidad. Luego, ¿cuál es la única alternativa que me queda? No puedo probar la verdad de una hipótesis, tampoco el grado de probabilidad. Lo único que puedo probar, va a decir Popper, es la falsedad. De ahí viene el nombre de la concepción de Popper, falsacionismo. Pero esto tiene que ver además con una actitud frente a la ciencia, si ustedes quieren, con una actitud ética, en el sentido de que para Popper lo que el científico debe hacer no es tratar de confirmar sus hipótesis. Por el contrario, tiene que tratar de refutarlas. Si no lo logra, la hipótesis muestra su temple. Y es una hipótesis científica fuerte. Es una cuestión de actitud. No hay que buscar los casos a favor, sino los casos en contra. Someter las hipótesis a los test más severos. Si la hipótesis resiste, bienvenido. Pero no hay que buscar, de acuerdo con Popper, los casos favorables.
justamente porque no se puede, por lo que acabo de decir, no se puede probar el grado de probabilidad de una hipótesis. Entonces, ahora sí, vamos a ver, vamos a compartir el esquemita de Popper de acuerdo cómo se pone a prueba una hipótesis de acuerdo con la concepción falsacionista. La única metodología, de acuerdo con Popper, es la metodología deductiva. Justamente por las críticas que hace Popper a la inducción. La única metodología científica es la metodología deductiva. Y al igual que los inductivistas, a partir de un conjunto de hipótesis, un conjunto de hipótesis auxiliares y un conjunto de condiciones iniciales, se van a deducir ciertos enunciados básicos. Los enunciados básicos son el equivalente de los enunciados observacionales para los empiristas. Son los equivalentes de las consecuencias observacionales, ¿sí? El conjunto de enunciados básicos, de acuerdo con Popper, se subdivide en dos subconjuntos. Los que son compatibles con la hipótesis, ahora voy a dar un ejemplo, y los que son incompatibles con ella. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplito de Popper. Si yo tengo la hipótesis universal, todos los cuervos son negros, un enunciado básico compatible, aclaro algo, el enunciado básico compatible los enunciados básicos en general son enunciados singulares y observacionales. Entonces, si la hipótesis afirma todos los cuervos son negros, un enunciado compatible será aquel que afirme aquí y ahora, que es lo mismo que decir este, o sea, en la coordenada espacio-temporal K, aquí y ahora, este es un cuervo y es negro. Ese sería un enunciado básico compatible con la hipótesis. Con la hipótesis, repitámosla, todos los cuervos son negros. El enunciado básico incompatible, un enunciado básico incompatible, dirá, en el espacio-tiempo K, o aquí y ahora, o este es un cuervo y no es negro. El enunciado básico incompatible contiene las condiciones iniciales en conjunción con la negación de la predicción. Este es un cuervo, son las coordenadas espaciotemporales y las condiciones iniciales. Ser un cuervo.
en conjunción y con la negación de la predicción. No es negro. Pregunto, ¿qué tipo de enunciado básico le va a interesar a Popper? ¿El compatible o el incompatible? No, el incompatible. El incompatible, porque lo que busca son posibles refutadores de la hipótesis. Y por eso los incompatibles se llaman falsadores potenciales. Son los que tienen la potencialidad de hacer falsa la hipótesis, en caso de que sean verdaderos. Esta distinción entre enunciados básicos compatibles e incompatibles tiene que ver con el criterio de demarcación de Popper. Así como los empiristas trataron de demarcar entre la ciencia y la metafísica, trataron de dejar de lado todo componente metafísico, directamente sacar todo componente metafísico de la ciencia, de la misma manera Popper comparte esta idea y formula un criterio de demarcación. El criterio de demarcación empirista lo que afirmaba era lo siguiente: solo serán científicos aquellos enunciados que puedan ser verificados a través de la experiencia, o confirmados, si ustedes quieren, a través de la experiencia. Lo que va a decir Popper, y digamos, un enunciado como todos los cuervos son negros, puede ser confirmado o disconfirmado a través de la experiencia. Pero si yo tengo un enunciado que me dice que el alma es inmortal, no tengo manera de confirmar ese enunciado a través de la experiencia. Luego será un enunciado metafísico. De la misma manera, Popper comparte esta idea, pero su criterio de demarcación no puede ser el criterio verificacionista del significado, por las críticas que Popper lleva a cabo a la inducción. Entonces formula un criterio diferente. El criterio de demarcación popperiano entre la ciencia y la metafísica es la falsabilidad. Falsacionismo es el nombre de la concepción de Popper. Falsabilidad es el nombre del criterio de demarcación. ¿Y cómo formula Popper el criterio de demarcación? Una teoría es científica si existe un conjunto no vacío de enunciados que la contradigan. Una hipótesis es científica si existe un conjunto no vacío, estoy hablando en términos lógicos, ¿no? Decir si existe un conjunto no vacío es lo mismo que decir que haya enunciados incompatibles con la hipótesis o falsadores potenciales. Para que el enunciado sea científico, debe ser posible determinar la clase de posibles falsadores potenciales. Si ¿Y eso yo es en tengo, todas las ciencias? en todas las ciencias, estoy hablando ¿Existe eso, de ciencias empíricas, no de ciencia, de matemática y la lógica. Sí,
Ni la Fíjate, historia o otras que se definen como toda ciencia. ciencia fáctica. Si vos tenés una hipótesis que dice todos los cuervos son negros y encontrás un cuervo que no es negro, ese es, si vos, o sea, el enunciado que te dirá, este es un cuervo y no es negro. Si ese enunciado resultara verdadero, se refuta la hipótesis. Aplicalo a cualquier disciplina, la que quieras. Sí, pero para ser científica, una hipótesis tiene que tener falsadores potenciales, si no se trata de un enunciado metafísico. Está diciendo lo mismo que los empiristas. Lo que pasa que cambia el criterio de demarcación por su crítica a la inducción. Entonces lo que va a decir que una teoría es falsable y por lo tanto científica si existe una clase no vacía de enunciados básicos que la contradigan. Y los enunciados básicos que la contradicen son los llamados falsadores potenciales. Ahora, yo todavía no dije qué pasa, Para ser científica, tiene que ser posible formular falsadores potenciales. Supónganse que yo diga lo absoluto es perfecto. ¿Cuál sería un falsador potencial de ese enunciado? El falsador potencial es un enunciado singular y observacional. No hay. No lo puedo formular. El alma es inmortal. El universo es perfecto o imperfecto, lo que quieran. No tengo manera de formular un enunciado singular y observacional que me describa una posible situación que refutaría la hipótesis. Si yo tengo que todos los cuervos son negros y tengo un enunciado que me dice este es un cuervo y no es negro y luego resulta verdadero, la hipótesis queda refutada. Pero, digamos, el enunciado me describe una posible situación bajo la cual, de cumplirse, refutaría la hipótesis. Ahora bien, si yo tengo un enunciado del tipo lo absoluto es perfecto, el mundo es finito, el mundo es infinito, el alma es mortal, el alma es inmortal, ¿cuáles serían posibles falsadores potenciales de esos enunciados? Y no existirían, no existen. No existen. Entonces, la clase de falsadores potenciales es vacía. Luego, la hipótesis no es científica. Se trata de un enunciado metafísico. Esta es la idea de Popper de demarcar entre la ciencia y la metafísica. Y esto, digamos, lo comparte con los inductivistas. Ahora bien, acá otra cuestión. Si el falsador potencial es verdadero, como la relación lógica que hay entre las hipótesis y los falsadores potenciales es la relación de incompatibilidad, y dos enunciados incompatibles no pueden ser ambos verdaderos. Recuerden la primera reunión, relaciones lógicas, relación de incompatibilidad.
dos fórmulas son incompatibles y no pueden ser ambas verdaderas. Si el falsador potencial es verdadero, la hipótesis queda, ¡ay, esto está mal! A ver, sale de verdadero. Por favor, esto es un error. Están invertidas las palabras. Si el falsador potencial es verdadero, la hipótesis queda refutada. Cámbienlo, por favor. A ver si lo puedo borrar yo de acá. Ahora no. No, lo tengo que arreglar. A ver. No sé, ¿lo puedo decir? Ahí. Ahora sí. ¡Ay, qué horrible! Pero no me deja. No, sí, cómo no. A ver. Sí. Refutada. Vamos. Y ahora ¿por qué no? Corroborada. Correcto. Ah. Bien. Ahora me gusta más. Perdón por el hierro. Bien. Entonces, si el falsador potencial es verdadero, como es incompatible con la hipótesis es falsa o queda refutada. Si el falsador potencial no resulta verdadero, es decir, no pude observar ningún cuervo que no sea negro, o sea, el falsador potencial es falso. ¿Qué va a decir Popper? No puede decir que la hipótesis quedó confirmada, porque el concepto de confirmación va unido a la lógica inductiva. Entonces, inventa un término que es corroborado. Corroborado quiere decir que aún no se mostró la falsedad. Pero quizá, tal vez, en el futuro, no lo sabemos. Corroborado significa aún no falsado. Bien. ¿Se entiende? Y fíjense, la relación de incompatibilidad es una relación deductiva. De manera que, de acuerdo con Popper, solamente usando inferencias deductivas podemos corroborar o refutar las hipótesis científicas. ¿Se entiende? Por eso yo le decía la vez pasada, la única diferencia que hay entre los empiristas y Popper, por eso en los módulos, el capítulo 3 se llama empirismo con inducción y el capítulo 4 se llama empirismo sin inducción, porque Popper sigue siendo un empirista, le sigue dando un papel preponderante a la experiencia. No es un empirista lógico, que es diferente. Una cosa es ser empirista y otra cosa es ser empirista lógico. El empirismo lógico fue un movimiento
que adoptaron la metodología inductiva en la justificación de las hipótesis. Popper es un empirista, pero es un crítico de la metodología inductiva. Luego es un empirista, pero no un empirista lógico. ¿Se entiende? ¿O hay dudas en torno a esto? Bien, hay una cuestión que es importante marcar y es la siguiente. Es tal el empeño de Popper en distanciarse de los empiristas que recuerdan ustedes en el caso del paso inductivo, en el esquema inductivo, el paso observacional, ¿cómo se determina la verdad de una consecuencia observacional? ¿Cómo sé que el enunciado que dice, por ejemplo, hoy en Buenos Aires fue un día soleado? ¿Ese enunciado es verdadero? Hoy en Buenos Aires fue un día soleado. Si la consecuencia observacional se corrobora. Correcto. ¿Y cómo se corrobora? Eso es lo que estoy preguntando. Para los inductivistas, no uses el concepto de corroboración para los inductivistas. Ah, bien, bien, bien. ¿Cómo sé yo que el enunciado, la consecuencia observacional que dice, puede usar el mismo ejemplo, este es un cuervo y no es negro, es verdadero? ¿Cómo sabés que es verdadero? O si vos querés, ¿cómo sabés que es verdadero o falso? Porque lo estás viendo. Correcto. A través de nuestras percepciones. Pero eso es válido para un inductivista, porque los enunciados de observación se contrastan directamente con la realidad, con la experiencia a través de nuestras percepciones, como vos dijiste, porque lo estoy viendo. De acuerdo, parece bastante evidente, pues Popper va a decir que nuestras percepciones no pueden justificar un enunciado, porque eso es caer en psicologismo. Las percepciones son subjetivas y la ciencia no puede apoyarse en una base subjetiva. Luego, la pregunta, ¿cómo entonces justificamos la verdad de un falsador potencial? Y acá viene la respuesta de Popper. Por consenso, donde consenso significa acuerdo intersubjetivo. Piénsenlo de esta manera. Lo que está haciendo Popper es relativizar la base empírica de la ciencia. Muchas veces, frente a un estudio médico, se hace una junta médica para ver si todos ven lo mismo. Los médicos suelen hacer lo que llaman ateneos. Frente a las mismas observaciones, justamente consensuar si todos ven lo mismo. Esa es la idea de consenso.
Para Popper, los falsadores potenciales no se contrastan con la experiencia. Recuerden esto. Se los acepta, son producto de un consenso intersubjetivo. Y hay una cuestión importante, y es que el consenso, Popper acepta. Popper dice, se los acepta por convención. Pero el convencionalismo de Popper se agota en los falsadores potenciales. Popper rechaza completamente aceptar por convención los enunciados universales de la ciencia. En realidad, Popper está apuntando a una corriente que es el convencionalismo clásico de Duhem y Poincaré. Para Duhem, las hipótesis fundamentales de una teoría se las acepta por convención. Y Popper rechaza completamente esa posición, porque de acuerdo con Popper, eso es caer en dogmatismo. Popper es un representante del racionalismo crítico. Todo enunciado debe ser justificado. No se puede aceptar ningún enunciado sin justificación. Entonces, yo no puedo aceptar los principios de la mecánica newtoniana convencionalmente, porque para eso, para Popper, eso significa adoptar una actitud dogmática. No se puede aceptar los principios de la ciencia como se aceptan los principios de un credo religioso, por ejemplo. Entonces, por eso, sin embargo, acepta el convencionalismo respecto de los enunciados singulares y observacionales, es decir, los enunciados básicos. El convencionalismo de Popper se agota en los enunciados básicos. Lo que vamos a ver a continuación es cómo el convencionalismo, cuando pasamos de un autor a otro, en la historia de la filosofía de la ciencia, el convencionalismo se va haciendo cada vez mayor, cada vez más grande. Hoy vamos a ver en qué sentido se hace mayor el convencionalismo en un discípulo de Popper, y en la cuarta reunión, cuando veamos el estructuralismo de Thomas Kuhn, vamos a ver cómo el convencionalismo realmente impregna toda la actividad científica. Bien, ¿se entiende el esquema popperiano? Entonces, vamos a ver ahora un falsacionismo que, como su nombre lo indica, como su autor lo bautizó, es el llamado falsacionismo sofisticado. Aclaro algo. Si ustedes porque no volví a mirar el campus en cuanto a la carga de archivos, pero ustedes tienen esto. Si acá dice, que era lo que decía y yo lo cambié, porque lo vi antes de empezar, y no sé quién cambió esto, supongo que lo deben haber cambiado quizá por no entender la terminología técnica. Decía falsacionismo, en lugar de sofisticar, elaborado, decía. Y yo dije, ¿y esto quién lo puso? Entonces, por favor, si ustedes tienen falsacionismo elaborado,
Reemplacen la palabra elaborado porque la palabra técnica y correcta es sofisticado. Es el nombre de la concepción de Lácatos. Imre Lácatos es un discípulo de Popper. ¿Se acuerdan en la primera reunión, en aquel cuadrito donde aparecían todas las concepciones epistemológicas, aparecía la concepción tradicional y luego los representantes de la denominada filosofía histórica de la ciencia? Y yo ubiqué la concepción de Imre Lácatos en el medio, húngaro. Trabajaba, digamos, era húngaro, pero después desarrolló su actividad en la London School of Economics. Discípulo de Popper, que trabajó toda su vida en la London School of Economics, bautizó su propia concepción como un falsacionismo sofisticado, explicitando además que de alguna manera esta posición ya estaba en germen en la concepción de su maestro, en la concepción de Popper, pero que Popper no le sacó el jugo, por decirlo de alguna manera. Entonces, Lácatos, Imre Lácatos, por eso reconstrucción lacatosiana, distingue entre tres tipos de falsacionismo. Un falsacionismo dogmático, porque considera que la base empírica es absolutamente neutral. ¿Por qué pusieron independiente acá? La voy a borrar esta palabra. ¿Qué quiere decir base empírica neutral? Significa que no hay carga teórica de la observación, que la observación es absolutamente neutral, todos vemos lo mismo. La observación no depende de nuestras creencias, no están infectadas por nuestras creencias. De manera que podemos determinar fácilmente a través de nuestras percepciones si un enunciado es verdadero o es falso. Por lo que vimos, bueno, no es esta la posición de Popper. Lácatos denomina esto Popper cero. No queda muy claro por qué le atribuye esta posición a Popper, porque Popper nunca sostuvo esta posición. Digamos que esta reconstrucción es una reconstrucción didáctica. Nada más. Y por eso es una reconstrucción, porque Popper jamás sostuvo que la base empírica es neutral, justamente por lo que vimos. Fíjense que, de acuerdo con lo que vimos hace unos minutitos, Popper considera que los enunciados básicos se los acepta por convención, no se contrastan con la experiencia, está relativizando la base empírica de la ciencia. Entonces, un segundo tipo de
falsacionismo es, si podemos decir algo más, el falsacionismo dogmático se caracteriza por 3 tesis. Hay una clara distinción entre enunciados teóricos y enunciados de observación. Segundo, los enunciados de observación son absolutamente neutrales. Y tercero, si 1 y 2 son correctos, se puede refutar concluyentemente una teoría. Bien. De acuerdo con Lakatos, este falsacionismo es además dogmático porque no toma en cuenta justamente los elementos convencionales presentes en la actividad científica. De manera que el llamado falsacionismo metodológico ingenuo, que es el falsacionismo de Popper, tal como acabamos de explicar, al que Lakatos denomina Popper 1, representa una superación respecto del falsacionismo dogmático. Una superación precisamente porque está relativizando la base empírica de la ciencia. No hay enunciados de observación absolutamente neutrales. Los falsadores potenciales se los acepta por convención. Pero son tan hipotéticos como las hipótesis fundamentales. Son tan falibles, revisables y modificables como las hipótesis universales. El falsacionismo dogmático es la otra cara del empirismo, es la otra moneda del empirismo. Los empiristas consideraron que la base empírica de la ciencia, los enunciados de observación, constituían una base empírica neutral. En la medida en que Popper está relativizando la base empírica de la ciencia, ¿qué queda este coso? Porque no conoce la palabra, el diccionario empírica. Bien, no obstante, para Lakatos, el falsacionismo metodológico ingenuo, o sea, el falsacionismo desarrollado por su maestro, por Popper, sigue teniendo limitaciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Popper, cuando, por lo que vimos, los falsadores potenciales resultan verdaderos, cuando los falsadores potenciales se los acepta como verdaderos, la hipótesis queda refutada. Y para Popper, la ciencia no tiene más que esta dinámica de conjeturas y refutaciones, formulación de hipótesis audaces, refutación de ellas. Y lo que va a decir Lakatos es que la historia de la ciencia muestra que la dinámica no es así, que nunca se refuta una teoría concluyentemente. No responde, la concepción de Popper no describe lo que muestra la historia de la ciencia. La idea de Lakatos, y acá Lakatos entonces Lakatos va a denominar, a bautizar su propia posición
va a introducir ciertas modificaciones a la concepción popperiana y va a bautizar este nuevo falsacionismo como falsacionismo sofisticado. El falsacionismo sofisticado se caracteriza por cambiar la unidad de análisis. De acuerdo con Lakatos, lo que se contrasta con la experiencia no es una única teoría, sino un conjunto de teorías emparentadas. Lo que Lakatos llama programa de investigación científica. Un programa de investigación científica es una sucesión de teorías, T1, T2, T3, T4, Tn, donde cada una de estas teorías está compuesta por un conjunto de hipótesis fundamentales y un conjunto que constituyen... ¡Ay, pero qué es esto! Por favor, ¿quién tocó esto? El esquema tiene que ser este. Perdón, yo sigo viendo lo del falsacionismo de Popper. Te iba a decir eso. No, ahora te vas a dar cuenta por qué. Ah, Ahora te vas a dar cuenta. Primera diferencia. sí. La unidad de análisis no es una teoría aislada, es un conjunto de teorías. Pero ahora te vas a dar cuenta por qué, cómo funciona esto. Por favor, corroboren que el esquema que está en el campus, esta flecha de núcleo firme, salga de las hipótesis fundamentales del círculo de adentro. Eso es lo que quiero decir. No, pero, profesora, insisto, estamos todavía viendo lo que estábamos viendo al principio, el falsacionismo de Popper. Que la diapositiva. La Yo diapositiva, pensé que sí. me decía que no la entendía. No, No, entonces, la diapositiva estamos viendo lo de Popper todavía. Momento, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Vamos a pasar esto. Tengo que poner esto en Quizás pantalla completa para poder, porque si no, no me salen los iconos. No. Oh, Quizás ¿cómo? cuando eligió compartir la pantalla, eligió solo esa Sí. ventana. Pero Claro, ¿por por ahí qué? tendrías que dejar de compartir. Claro, pero el problema es que ahora se me fueron los iconos. Ahora estamos. Ahora, Ah, ahí está. todo lo que dije Ahora antes, sí, no vieron nada de lo que dije antes. claro, básicamente no. Exacto. Bueno, el esquema que yo hablaba y ustedes no veían nada era este. Volvemos para atrás. El falsacionismo dogmático, las tres características que les dije, el falsacionismo metodológico ingenuo supera el falsacionismo dogmático y el falsacionismo sofisticado supera el falsacionismo metodológico ingenuo. El falsacionismo metodológico ingenuo considera que lo que se pone a prueba es una única teoría con la experiencia. Y si la experiencia, mejor dicho, si la teoría no acuerda con la experiencia, la teoría queda refutada. Lo que va a decir Lakatos es que nunca se pone a prueba una teoría aisladamente, sino un conjunto de teorías relacionadas.
lo que llama un programa de investigación científica. Cuando ustedes me dijeron, seguimos viendo Popper, la interpretación mía fue, nosotros no vemos diferencia con lo que decía Popper. Por eso les dije, ahora van a ver la diferencia. Está bien. Pero entonces... no, lo de ustedes era literal. Estamos viendo Claro. Popper. Claro. Y yo estaba viendo otra cosa. Correcto. Les decía, por favor, controlen que el esquema, porque es el mismo, que está en el campus, porque esto salían las dos flechas de acá, que lo que dice núcleo firme refiera al círculo interno. Cada teoría, cada una de estas teorías que conforman el programa está constituido por un núcleo firme que contiene las hipótesis fundamentales de una teoría, por ejemplo, los 3 principios de la física newtoniana, y si ustedes quieren, más la ley de gravitación. El principio de fuerza, el principio de inercia, el principio de acción y reacción, y la hipótesis gravitacional. Y un cinturón protector, se llama cinturón protector porque frente a cualquier anomalía se hacen cambios en las hipótesis del cinturón protector para proteger el núcleo. El programa de investigación tiene una heurística. Las heurísticas son preceptos, normas. La heurística negativa dice, en caso de anomalía, en caso de evidencia adversa, no modificar las hipótesis del núcleo. La heurística positiva dice, ¿qué hacer? Modificar las hipótesis del cinturón protector. Lakatos da el siguiente ejemplo. Dice, supongamos un físico de la era newtoniana. Hace los cálculos con las leyes newtonianas del movimiento planetario y observa que los planetas no están donde deben estar. ¿Refuta por ello las leyes newtonianas? No. Quizá una nube de polvo cósmico esté tapando, o hagámosla más larga la historia, quizá el instrumental que se está utilizando no es el adecuado. Se pide un nuevo subsidio, se manda a construir un telescopio, digamos, con mayor potencialidad. Al cabo de 5 años el telescopio está construido, pero se hacen los cálculos y el planeta no aparece. ¿Se refuta por ello la teoría de Newton? No. Quizá una nube de polvo cósmico tape el planeta. Se manda una nave espacial para investigarlo, pero el planeta no aparece. Puntos suspensivos. La idea es que yo siempre puedo introducir modificaciones en las hipótesis del cinturón protector para salvar las hipótesis del núcleo. Obviamente, lo que puede ocurrir es que en determinado momento esto quede totalmente enmarañado, digamos, de tantos parches que fui poniendo. Y entonces Lakatos dice que en ese caso es racional cambiar de núcleo firme. Pero el cambio de núcleo firme supone un cambio de programa, Mientras
cada modificación del cinturón protector da paso a una nueva teoría del mismo programa. Todas las teorías de un programa comparten las hipótesis fundamentales y difieren en las hipótesis del cinturón protector. Si ustedes quieren, si tomamos como hipótesis fundamentales la hipótesis heliocéntrica, nada más, yo puedo tomar las teorías de Copérnico, Galileo y Newton como teorías de un mismo programa de investigación. Ahora, si además de la hipótesis heliocéntrica yo ubico en el núcleo la primera ley de Kepler, los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol, entonces tengo que sacar la teoría copernicana del cinturón, del núcleo firme. Uno puede ver la teoría sintética en biología como un programa de investigación científica, porque la teoría sintética no es más que la teoría de Darwin con la incorporación de la genética moderna. Entonces, si se abandonan las hipótesis del núcleo, se abandona el programa y se pasa a un programa rival. Lakatos va a dar claros criterios de progreso científico. El criterio de progreso vale para las teorías de un mismo programa, o sea, para comparar si hay progreso entre teorías de un mismo programa o entre programas rivales. ¿Cuándo un programa va a ser progresivo? Tienen que darse las siguientes condiciones. Por ejemplo, T2 representa un progreso respecto de T1 si explica todo el contenido corroborado de T1. O sea, si explica lo que explicaba T1. Pero eso, si bien es necesario, no es suficiente. Segundo, T2 debe explicar algunas de las anomalías de T1. O sea, debe explicar lo que T1 no podía explicar. Eso también es necesario, pero no suficiente. Para que haya progreso, T2 debe además hacer nuevas predicciones. Nuevas predicciones quiere decir de un tipo diferente, ¿eh? No una predicción del mismo tipo, sino una predicción nueva, novedosa, una predicción novel. Y además, algunas de esas predicciones deben estar corroboradas. Si se dan estas 4 condiciones, entonces estamos frente a un PIC progresivo. Lakatos dice, además, lo dice también de otra manera, que el PIC es progresivo cuando el contenido teórico supera el contenido empírico. Porque claro, para hacer predicciones nuevas, el programa tiene que ser teóricamente progresivo. O dicho de manera, es progresivo cuando es teórica y empíricamente progresivo. En cambio, cuando un PIC ya no puede hacer nuevas predicciones, el PIC está en estado degenerativo
o estancado. Degenerativo, estancado o regresivo. Pero lo interesante de esta posición es que, de acuerdo con Lakatos, nunca una teoría se lleva el certificado de defunción. Porque una teoría o un programa que ha entrado en estado degenerativo, haciendo modificaciones en el cinturón protector, puede entrar nuevamente en estado progresivo. Fíjense ustedes, y esto lo atestigua la historia de la ciencia, muchas ideas abandonadas han sido nuevamente reflotadas. La idea, por ejemplo, de fuerza gravitacional a distancia, que se había abandonado en favor de el contacto gravitacional, que la fuerza gravitacional se establecía por contacto, y luego comenzó la investigación de esa partícula llamada gravitón. Se reflotó posteriormente la idea de atracción gravitacional a distancia. La propia, en realidad, la hipótesis heliocéntrica de Copérnico ya estaba presente, si ustedes quieren, en los propios pitagóricos. Los pitagóricos postulaban un fuego central. Y por eso postularon la antitierra. Digamos, era una especie de pantalla entre ese fuego central y la Tierra. Pero muchas ideas que habían sido, que fueron abandonadas, luego muestran la historia de la ciencia que volvieron a reaparecer con un nuevo ropaje. La idea de átomo, si ustedes quieren, ya estaba en los griegos, en los epicúreos y ¿cómo se llama? Oh, se me fue la otra escuela. Bueno, en los epicúreos, por ejemplo. De manera que la idea de Lakatos es que nunca se refuta concluyentemente una teoría. Y esta es justamente la crítica que hace al falsacionismo metodológico ingenuo. En primer lugar, que yo tengo recursos para poder mantener las hipótesis del núcleo firme. Y aún así, además, teorías que han sido abandonadas pueden, con el propio desarrollo de la ciencia, volver a entrar en un estado progresivo. Hay una cosa importante. Para Lakatos, las hipótesis fundamentales de una teoría se aceptan por convención. A diferencia de Popper, que no aceptaba el convencionalismo para las hipótesis fundamentales, solo aceptaba el convencionalismo para los enunciados básicos, fíjense que el convencionalismo, en el caso de Lakatos, es mayor. Las hipótesis del núcleo firme se aceptan convencionalmente. Y tanto Lakatos como Popper sigue siendo un realista científico para quienes el objetivo de la ciencia, aunque inalcanzable, es la verdad.
las teorías científicas, aunque no podemos demostrarlo, son verdaderas o falsas. Tienen valor de verdad. Pero el debate realismo-antirrealismo científico será la temática de nuestra última reunión. Bien. ¿Se entiende? Sí, por el momento. Eh, ¿Hay material de esta parte de que estuviste hablando? ¿De lo que sería el falsacionismo sofisticado? Es el de los módulos, está en el capítulo, puede estar primero Kuhn y después Lakatos. Ok, listo. Está. Bien, perfecto. Sí. Por eso, a ver, voy a dejar de compartir. Stop, compartir. Ahora estamos. Van más o menos siguiendo cómo se va desarrollando las distintas concepciones epistemológicas. Sí. Bueno. ¿Dudas, preguntas? Todavía ninguna de mi parte. Bueno, Leeremos un poquito de Lakatos. bien. Porque la bien. verdad que Popper y Kuhn, realmente uno los escucha más que A Q nos vamos a referir la próxima. Y ahí van a haber grandes diferencias con los empiristas, con Lakatos y con Popper. Sí. Pero para todos ellos la verdad existe, es posible. No para Kuhn. No para Kuhn. Kuhn es un antirrealista científico. Yo la próxima clase voy brevemente, es importante si lo pueden leer previamente, voy a hacer un pantallazo de Kuhn y después sí nos metemos en el debate, que es muy interesante, debate realismo, antirrealismo científico, y ahí van a ver, se ve claramente por qué Kuhn no es un realista científico. Bien. Perfecto. Sí. Bueno, terminamos. Muy bien. Bueno, Nos vemos en la próxima. La próxima. Ya Vi que noviembre. están entregando bien las actividades, así que todo bien. Bueno, Ok. bárbaro, hasta luego, gente. Chau, Buenísimo. chau. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chau. profesora. No, hasta luego. Gracias a ustedes. Chau, chau.